Primero, antes que nada, le quiero agradecer a la gente de La Rural que me invitó a venir acá. Yo tenía ganas de venir, era un gusto personal que me quería dar venir a La Rural de Punta Indio después de usarles durante mucho tiempo la planilla de cálculos que mandan con el cálculo del costo del ternero de cría. Tal vez, no sé si ustedes tienen conciencia de la cantidad de gente que ve esa información que generan ustedes, la cantidad de gente que se basa en eso para, en su propio campo, decir, a ver, si a esta gente le da 10 pesos el kilo, ¿a mí cuánto me está dando? Y eso, para los productores en general, es algo muy positivo, que empecemos a sacar nuestros números, que empecemos a comparar números unos y otros y dejemos definitivamente en el pasado el cálculo a ojo de que, y bueno, más o menos va cerrando la cosa, y empecemos a asumirnos como lo que somos, por más que tengas 50 vacas o 500 vacas, que somos empresarios agropecuarios del sector ganadero, seamos criadores, engordadores o lo que venga. Habiendo dicho esto, hago la aclaración porque vieron que ahora cada vez que uno habla tiene que aclarar desde dónde lo dice, desde dónde se habla. Entonces, primero, yo no vendo nada, no tengo nada para ofrecerles, no les voy a comprar nada, no tengo peso, no le voy a manejar el campo a nadie, porque ya bastante líos tengo con el campo mío, así que lo que ustedes van a escuchar es un productor que se interesa por esto, me gusta mucho, soy medio enfermito, digamos, del tema de ver qué pasa con los precios, qué pasa con los costos, qué pasa con la faena, qué pasa con estas cosas, y tengo la suerte de que desde hace un tiempo me invitan de muchas rurales, de grupos CREA, a conversar de estos temas con colegas productores. Así que bueno, arrancamos. La idea de la charla de hoy era hablar de la ganadería de fin de ciclo. Ya sabemos, se vienen las elecciones, pase lo que pase, hay un ciclo que casi seguro se termina, salvo que pase algo demasiado raro, pero ya sabemos que el ciclo llega hasta el 2016 y después vendrá otra cosa. Esto que vinimos viendo hasta ahora puede cambiar poco o mucho, pero algo va a cambiar. Tal vez cambie para bien o tal vez cambie para que tengamos otros bailes, pero ya sabemos que lo que hasta ahora hemos vivido es algo que tiene una fecha de vencimiento. Entonces, como para encarar este cambio de escenario, la idea era un poco darle bolilla a esta frase que es muy conocida, que no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. A esto yo quisiera agregarle que peor que el barco que no sabe dónde va es el barco que no sabe dónde está. Entonces, como productores muchas veces no sabemos, en general, la mayoría de nosotros, dónde estamos parados en el negocio que estamos haciendo. La pregunta típica, ¿está caro o está barato el novillo? O el ternero, o el camión de maíz, ¿es caro, es barato? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, más o menos la idea era charlar un poco sobre ese escenario que se viene y dónde estamos parados para encarar los cambios que van a venir. Yo las charlas siempre las encaro arrancando con esta imagen. Tanto las charlas que son con productores como las charlas que son con economistas o con gente que no es del sector y que se interesa en la ganadería. En este gráfico lo que tenemos es una línea negra. La línea negra esta que ustedes ven que va subiendo, medio que tropieza pero va yendo para arriba, es la cantidad de carne que se exporta en el mundo desde el año 1960 hasta lo que se supone que se va a exportar en 2014. La cantidad de carne que sale de Brasil y va a Europa, la que sale de México y va a Estados Unidos, la que sale de Australia y va a China, la de Estados Unidos que va a China también, es la suma de toda la exportación mundial. La idea es, desde 1960 hasta ahora jamás se detuvo el crecimiento en las exportaciones mundiales de carne.
cada año que pasa, si tomamos en promedio toda esta rayita, todos los años sube entre un 3 y un 4% la cantidad de carne que se exporta en el mundo. ¿Cuál es la importancia de la exportación para nosotros como productores? Y que la carne que hacemos nosotros o la comemos acá o la exportamos, no hay otra. Históricamente ha sido así y no hay razones para pensar de que esto pueda llegar a cambiar. Por lo menos ninguna de las entidades que se dedican a calcular hacia el futuro cuáles van a ser los consumos de carne, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, estiman que vaya a caer el comercio internacional de carne. Esto va a seguir así por unos cuantos años. En rojo, las barritas indican esa caída que hay en el 90 y pico, que es la vaca loca. Mirá, la caída del 90 y pico esa es la subida es cuando Europa cambia la política agraria común y liquidan todos los tambos, que se junta con la sequía de Australia, y la caída es el rebote de precio de eso con la vaca loca junta. Entonces tenés la jorobita, que es el envión, y después tenés la caída, que es el acomodamiento de ese stock. Ahora, si lo miran, la tendencia es más o menos siempre la misma, va subiendo parejito, salvo que hay años que llueve más, años que llueve menos, pero la cosa viene más o menos igual. Las barritas rojas es el porcentaje de participación de la República Argentina en esa línea negra, o sea, qué porcentaje de las exportaciones mundiales salen de Argentina. Como pueden ver también, la tendencia a participar cada vez menos del comercio internacional de carne es una constante. Pasamos de casi el 40% del mercado mundial a abastecerlo desde Argentina en el año 60 a estos años en los cuales andamos en el 1,5-2%. ¿Cuál es la idea de esta gráfica? Es entender que estamos en una actividad que a nivel mundial tiene un potencial de crecimiento constante, pero tiene un potencial de crecimiento constante desde la década del 60. Y estamos en un país en el cual la ganadería no participa de ese crecimiento mundial desde la década del 60. Cada vez le damos menos bolilla a eso. Cada vez participamos menos de lo que es un comercio que crece y crece y crece. ¿Cuál es la segunda idea de esta imagen? Acá pasaron gobiernos del gusto y del color que cada uno quiere elegir. Acá han pasado peronistas, radicales, militares, peronistas de todas las variedades, del 60 hasta acá. Y en ningún momento hubo una reacción fuerte que diga no, Argentina va a dejar de perder lugares en el comercio internacional de carne y va a salir a recuperarlos. Lo que hay son recuperaciones de 1, 2, 3, 4 años. Hagamos memoria, del 2002, que fue el tema de que nos sacamos lactosa, hasta el 2005-2006, una recuperación, y después de vuelta, y así como ese caso, para atrás hay casos de todos los gustos. Tenemos etapas en las cuales en el mercado internacional no podíamos entrar por lactosa, etapas en las cuales teníamos un tipo de cambio del 1 a 1 atrasado, entonces exportar era un engorro y no rendía. Siempre hemos tenido una excusa, tanto nuestra o exterior, para no participar de ese mercado mundial que siempre va creciendo. Para finalizar con esto, la idea es que muchas veces nos ponemos contentos con noticias que no son para nosotros. La cuota 481 del feedlot que se puede mandar a Europa sin son 40.000 toneladas, las agarran entre los brasileros y Estados Unidos y a nosotros no nos la dejan ni olfatear, porque Estados Unidos o Australia hacen feedlot desde hace 100 años y le mandan a Europa y ya conocen, ya manejan, ya tienen los contactos. Nosotros en eso lo que podemos llegar a colocar son chauchas. Otra noticia, Rusia deja de comprarle a Estados Unidos y a Europa carne, entonces 40.000 toneladas. 40.000 toneladas, ¿saben cuánto demoró Brasil en despacharle las 40.000 toneladas que necesitaban los rusos? 15 días. En 15 días le completaron los cupos que necesitaban los rusos porque no le compraban más a Europa ni a Estados Unidos. Entonces, cuando escuchamos noticias de China va a comprar más alimentos,
va a comprarle más en el mundo a los países que han ido creciendo acá. No nos van a venir a comprar a nosotros. Nosotros, como proveedor de carne en el mundo, estamos en un lugar allá al fondo de la fila. Entonces, cuando escuchamos esas noticias internacionales, no vale la pena que ni nos pongamos contentos. Lo nuestro, como productores en Argentina, a menos que haya un cambio muy, muy grande, es el mercado interno. El tema de la exportación va a ser, como ha sido hasta ahora, un nicho en el cual alguna gente se mete en ese nicho y le va bien, y otra, pero si todos nos dedicamos a ese nicho, hacemos un zafarrancho porque producimos algo que la gente mucho lo quiere. Esto es, por un lado, Argentina, desde 1960, el consumo interno y la exportación. El consumo interno es lo que está en negro, la exportación es la porcioncita que está en rojo. Como se puede ver, en esta época, en la década del 60, el 70, más o menos andábamos arriba del 20% de lo producido y lo mandábamos afuera. Podíamos decir que éramos un país exportador hasta ahí. Del 90 en adelante estamos en el 10, tenemos un rebote allá hasta 2005, 2006, que era la época más o menos buena que podemos recordar en la última década, y de ahí en adelante nos caímos y ahora se exporta el 5, el 6% de todo lo que se produce. La tendencia, como les decía antes, acá han pasado gobiernos del gusto y del color que ustedes quieran. No es un tema, y ojo, no es que yo con esto quiera defender al gobierno que está ahora. Lo que yo digo es que si pensamos que esto va a cambiar, tenemos que pensar que va a venir un gobierno que sea muy diferente, con ideas muy distintas a las que hasta ahora hemos tenido a las vueltas. Entonces, dejado de lado el tema de exportación, el 5 o 6% de lo que se produce se exporta, poco y nada. Concentrados en el mercado interno. Tenemos un mercado interno que tiene un comportamiento que hasta hace unos años, no muchos atrás, se pensaba que no tenía. Se decía, si falta carne, la gente come menos carne, pero no come otra cosa. Bueno, en todos estos años, disculpen que me voy a cruzar, la gente ha aprendido a comer pollo. Y la producción de carne, que ha ido creciendo muy poco desde el 65 para adelante, que llegaba a los 2 millones de toneladas y ahora están 2,5 millones, todo lo que se creció en población y en consumo de carne se hizo a base de pollo y de cerdo. Tenemos un consumidor que, donde nos ve un poquito cara la carne, se va a comer pollo. Entonces, nuestro mercado interno, ese mercado al donde estamos yendo, es de un consumidor que nos va a comprar hasta que se le ponga cara y después se pasa al pollo. Y este es el consumo de Argentina de carne por habitante por año de las 3 carnes juntas, pollo, cerdo y vaca. La idea es que, bueno, va oscilando, va cambiando de acuerdo al poder adquisitivo de la gente, años mejores, años peores, pero en líneas generales ha ido creciendo y en los últimos años el crecimiento, si bien se detuvo un poquito, tiene esta recta de crecimiento hasta acá y ya se entra a frenar. ¿Por qué? Porque se entra a arrimar a los 120 kilos, que históricamente, de punta a punta, es un valor muy alto. Nunca la gente comió tanta carne como ahora en Argentina. Y el otro punto es que en muy pocos lugares del mundo se come tanta carne como en Argentina. Estados Unidos come menos carne que nosotros. Australia come menos carne que nosotros. Países con un poder adquisitivo, con un Producto Bruto Interno, con una economía muchísimo mejor que la nuestra, comen menos carne que nosotros. Entonces, ¿podemos esperar en este sentido que la gente coma más carne? Yo creo que no. Creo que ya comemos mucho y ya sabemos que no podemos esperar nada del mercado externo, el mercado interno no puede comer más carne. Entonces, ¿qué
¿qué pensamos que va a pasar en los próximos años con el poder adquisitivo de los consumidores, el bolsillo de la gente? ¿Y qué medidas políticas pueden llegar a cambiar esto? Estos gráficos acá son sacados de un informe de empleo de la CTA. Básicamente para no usar datos del INDEC, que ya sabemos que no dicen gran cosa. Este acá es la evaluación interanual del salario real promedio. O sea, en los últimos meses el salario real, medido de la mejor manera, de la manera más amable posible, ha caído. O sea, nuestros consumidores tienen menos plata en el bolsillo. Eso es este gráfico. Ahora, en este gráfico lo que tenemos es el desempleo y la actividad económica, que también están cayendo. O sea, vamos a tener consumidores, la gente que come carne va a tener menos plata en el bolsillo y hay muchos que se van a quedar sin trabajo. Si pensamos que la exportación no aporta gran cosa, el escenario a futuro no pinta muy lindo para los precios de la hacienda. Y vamos a los precios de la hacienda propiamente. El gráfico este, la liñita que sube y baja, que va esta negrita, es el promedio diario del precio de novillo en Liniers. Por eso oscila tanto, porque es todos los días un puntito. La línea roja es el promedio de 2 semanas, que más o menos es más estable. Acá lo que hemos tenido es, del 2010 hasta julio de 2011, una tendencia alcista, después un estancamiento y de vuelta la tendencia alcista que volvió hace poco y ya se terminó. Básicamente lo que hemos visto en las últimas semanas en Liniers y en las ferias en general es que ya los grandes precios de la carne ya se alcanzaron. Ya el novillo llegó a 18 y en 18 se paró. ¿Cómo es esto de las tendencias? Las tendencias simplemente son pares de precios en los cuales cuando llega acá abajo los compradores dicen y ya está barato, entonces los productores dicen no, así barato yo no vendo. Y la línea de arriba es el precio en el cual el comprador dice no, ya está caro, yo ya no compro. No es mágico, pero más o menos funciona de esta manera. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que en los dos periodos de suba se compensó la inflación de todo el recorrido. Y se había pasado un poquitito, un 10, un 15%. ¿Qué es lo que recuperamos ahora? ¿Cuál es la expectativa en este sentido de precios a futuro? Que se estabilice ahí entre los 15 pesos si no pasa nada raro. Entre los 15 pesos quiere decir que el gordo va a andar, el novillo gordo va a andar entre 14,5 y 15,5, 16. Pero el tema es qué puede pasar si a 14,5 los productores dicen ya no me cierra más el número, ya no va más, agarro y vendo. Y ahí inundamos el mercado de Hacienda, que no quiere, y hacemos caer más el precio. Entonces ahí el siguiente escalón de precios sería irse hasta los 12 pesos, que hoy en día 12 pesos para un novillo es un precio demasiado bajo. Eso no es muy posible que pase, pero es una posibilidad que está. Entonces, aquello eran pesos. Todos sabemos que los pesos del año 2000 eran distintos de los pesos que tenemos hoy en día. Cualquiera que recuerde lo que cargaba de gasoil con 100 pesos en el 2000 no es lo mismo que te cargan de gasoil con 100 pesos ahora. Esto acá es el mismo gráfico anterior, no más que el peso está ajustado descontándole la inflación de todos los meses. Entonces, esa tendencia a la suba que veíamos, esas dos corridas para arriba de 2009, son más que una larga carrera hacia abajo en la cual el novillo le gana la inflación en 2 tiros, pero en líneas generales, con esa plata cada vez compramos menos cosas. Y eso muchas veces
no nos paramos a mirarlo. Pero estamos volviendo a los niveles de precio que teníamos en 2006, 2007, que son los precios anteriores a la liquidación, al 2008-2009. ¿Por qué no vamos a entrar en un proceso de liquidación? Primero, porque tenemos mucho pasto. Pasto como ahora, es difícil recordar años. Está bien que acá en la zona ha sufrido inundaciones y acá cerca hay campos tapados de agua, pero en líneas generales, en todo el país, fue un invierno muy benigno y fue un invierno muy húmedo. Eso hace que la hacienda haya salido muy despacio de los campos, entonces se aguanta. Pero el mercado claramente ya no tiene fuerza para seguir aguantando estos precios. Los consumidores cada vez tienen menos guita en el bolsillo. Esto acá es un poco más de lo que nos queda a los productores en el bolsillo. La UTA, Unidad de Trabajo Agrícola, los que son un poquito más veteranos la deben tener más presente, los que son más jóvenes, era lo que se calculaba que era el costo de arar una hectárea, básicamente, que se calculaba un poco con el gasoil, un poco de mano de obra y un poco de lo que valían las maquinarias. La idea de usarlo es como para calcular con los gastos que tenemos nosotros en los campos. Gasoil para ir y volver, un empleo que siempre hay que tener, maquinaria y alguna cosa por el estilo. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Hoy estamos, actualizado esta semana, andamos más o menos en el 4,5. ¿El 4,5 qué es? El 4,5 es más o menos un valor parecido al que teníamos en 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que si sigue bajando el precio, vamos a entrar de vuelta en la rentabilidad que teníamos los productores ganaderos en 2008 y en 2009. O sea, una rentabilidad en muchos casos de quebranto, pero en la mayoría de los casos una rentabilidad baja que obliga a liquidar los stocks, sobre todo a los criadores, que son los que en estos casos peor la llevan. ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra esto? Porque no tenemos para darle de comer y se nos pone cada vez más caro. Una de las grandes razones por las cuales el precio de la hacienda se viene sosteniendo, sobre todo el precio del ternero, es la relación que hay entre el precio del maíz y el novillo. En términos históricos, tenemos un maíz dentro de todo barato comparado con lo que vale el novillo. Y la sensación del productor maicero de que le están pagando poco por su maíz cuando lo carga en un camión y lo manda al acopio, al puerto o a donde sea. Entonces, ¿qué dice? Mirá, la verdad, yo tengo el campo, tengo el maíz, armarme un filtrocito para tener los terneros, me compro unos terneros, lo hago en un rato y pateo para adelante, hago los novillos, lo convierto en carne y por lo menos no siento que me están robando tanto con el precio del maíz. Eso es un efecto que lo tenemos este año y ha mantenido los precios de los terneros bastante bien. Si bien el ternero empezó a subir tarde, después de la zafra, pero subió bastante. Ahora, este efecto tiene que ver con este año. Ahora, el maíz que se coseche este año, que va a ser menos porque la intención de siembra es más baja, porque los márgenes de rentabilidad del maíz son bastante flojos, ese maíz también se va a poder vender con un gobierno nuevo. Se puede embolsar a mediados, cuando se trille, en mayo, junio, julio, se embolsa y cuando se venda esa bolsa, posiblemente tengamos un nuevo presidente electo. Eso va a hacer que haya menos demanda por los terneros y que haya menos maíz en el mercado, lo cual quiere decir que los terneros, que es el otro factor de ajuste, sobre todo en los fritos, va a tener una demanda más acotada que la de este año. No sé si va a bajar el precio del ternero definitivamente, pero que va a haber menos manos en los remates para pelearse los lotes de ternero, eso estoy casi seguro. El otro factor que este año actuó para que los maiceros vayan a comprar ternero para convertirlo en novillo es el tema del precio en dólares. Si medimos en dólares oficiales, el precio del maíz y del novillo, el novillo este año, desde septiembre del año pasado a julio de este año, le ganó el 18%. Y el maíz perdió el 11%. Esto todo medido en dólares oficiales, porque el maíz
te lo pagan a dólar oficial y el novillo también. Entonces, la comparación es más o menos esa. El productor que tenía maíz, que lo convirtió en novillo, si se lo guardaba, perdía 11% en dólares, el precio del novillo le subió un 18%. Eso hizo también que en las ferias viéramos, peleándose por los lotes de ternero, productores que posiblemente estén o no estén el año que viene, dependiendo de qué pase con el dólar. Ahora, si va a pasar algo con el dólar o no va a pasar nada con el dólar, ya ahí deberíamos llamarlo a Alex Kichilov y preguntarle por qué. Él tampoco sabe. Básicamente esto es lo que ha pasado con el precio de la invernada. O sea, tuvimos una vieja suba allá en marzo de 2010, que en aquella época nos parecía impresionante que pasara el ternero que estaba en 6 a 10, y después pasamos un periodo bastante largo, hasta noviembre, diciembre de 2013, que ahí dio otra subida. Este año se estabilizó y ahora estamos en la cresta de la ola, que se produce justo después de la liquidación, justo después de la zafra del ternero. O sea, en el momento en que ya no quedaba más ternero, entró a subir. Básicamente eso quiere decir que tenemos un precio sin un volumen de terneros importante. Los precios suben por dos cosas, por aumento de la demanda o por falta de oferta. Este gráfico, que se ve medio mal porque está en gris, bueno, pero si ustedes hacen un esfuercito por ahí, alcanzan a distinguirlo, es la cantidad de terneros que se rematan en todos los remates televisados del Rosgan, todos los que salen televisados, y las ferias de, creo que es una docena de casas consignatarias que junta el portal entre surcos y corrales. Básicamente la idea es mostrar que estos 4 últimos años la cantidad de terneros que salió es más o menos la misma. O sea, lo que ha movido el mercado de los terneros es la gana de comprar ternero que tengan los engordadores y los invernadores. El volumen ha sido más o menos el mismo, al menos en lo que tiene que ver con los remates ferias durante todos estos años. Este es un detalle, digamos, que tiene que ver con cuánto se castiga el ternero recriado frente al ternerito liviano, digamos. Siempre, sobre todo cuando uno pasaba de ternero de 2,80 para arriba, cada vez el precio te lo castigaban un poco más. Ya si te ibas a un novillito de casi 300 kilos, la diferencia de precio podía llegar a ser un 8, un 9, un 10%. En esta última campaña, los que apostaron a recriar el ternero, la pegaron, porque esta campaña, lo que se castigaba un 6, un 7, un 8%, se castigó un 3, un 4, un 5%, lo que quiere decir que el que se dedicó a meterle más kilos al ternero este año, le fue muy bien. ¿Por qué? Por todo esto que les decía antes, porque había un montón de manos tratando de hacerse de ternero. Ahora, que esas manos vayan a estar el año que viene no es algo demasiado seguro. El precio de los billetes premiados, si bien es un mercado chiquito y estacional y todo, pero también acompañó el movimiento de los precios de los terneros. Y el volumen también. Si bien este año aparentemente va a salir más repartida la vaca preñada, que es lo que salía en los años anteriores, que tenía un pico en mayo, más o menos. Este año aparentemente viene más tranquilo, pero no hay una gran diferencia. Y ahora viene la parte de que cada cual la puede agarrar para el lado que más le guste, que es la parte de las políticas. Va a haber elecciones, hoy en día hay 3 candidatos, que cada candidato tiene una encuesta que dice que va a ganar él. Massa tiene una, Scioli tiene una, Macri tiene una. Los únicos que no tienen encuestas que dicen que van a ganar son Hugo y Wiener, pero básicamente entre los 3 que les mencioné primero, alguno de esos 3 con seguridad va a estar disputando la segunda vuelta con chances de ser el próximo presidente.
Esto no es menor. El efecto elecciones tiene que ver con la retención de las terneras, sobre todo. Se viene el cambio, me guardo las terneras porque ahora viene otra política, viene otra gente, va a ser todo mejor, agrando el plantel, busco un campo para alquilar. Esto que les estoy diciendo lo ha pensado un montonazo de productores de punta a punta del país. Ahora, esto porque pensamos que va a haber un cambio. Pasado mañana nos enteramos de que el candidato de Cristina, pongamos elecciones, viene arrasando en las encuestas y toda esa gente que se guardó las terneras agarra y dice, no, yo a seguir renegando con estos monos, agarro las terneras, las mando a la feria y ya se acabó. ¿Y qué hacemos con el precio de la hacienda? Vamos a ver dónde lo vamos a atajar, porque cuando salga toda esa hacienda que se estuvo reteniendo, que permitió estos precios altos ahora, si toda esa hacienda sale junta, el precio lo hacemos pomada. El otro punto, como les decía, tuvimos mucho interés por los terneros porque estaba barato el maíz. Ahora, el maíz internacionalmente ha caído, como cayeron, también cayó la soja, también cayó el trigo, pero no está garantizado que estos precios vayan a mantenerse en el tiempo. El mercado internacional, así como está la supercosecha de Estados Unidos, mañana caen 2 pedradas en Nebraska. Los chinos dicen que van a importar un poco más. Y Europa pifia algún acuerdo comercial y el precio del maíz se entra a entonar, y en cuanto se entona el precio del maíz, el precio del ternero lo van a empezar a sufrir bastante. Lo que les decía antes, el efecto silo-bolsa. El maíz de esta campaña va a poder llegar en la silo-bolsa guardado hasta que pasen las elecciones y haya un nuevo presidente. No es un efecto menor, pensando en lo que pasó con la bolsa de soja, que los productores que tenían un pesito en el bolsillo dijo, bueno, yo le aguanto todo lo que puedo a la soja, la vendo más adelante. Si llega a pasar esto del efecto silo-bolsa del país, también nos va a pegar en el precio del ternero. El tema del clima. El clima, todos los que somos criadores de campo y todo esto, ya sabemos que cuando el clima no acompaña, no importa quién más te acompañe, vas a un lugar feo. Hasta ahora hemos tenido un año en líneas generales a nivel país maravilloso para la producción de pasto. Nada nos garantiza que el año que viene sea tan bueno como este. Si empezamos con las sequías en el noroeste, en el noreste, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde empiezan a fallar las lluvias, vamos a empezar a ver cantidades de haciendas saliendo de los campos que hoy están en los campos simplemente porque los campos están empastados como nunca, y eso puede hacer que los precios se vengan para abajo. No solo los precios se vengan para abajo, todos sabemos que los años de sequía son más caros para mantener los campos, porque el año de sequía tenés que salir a comprar un rollo, un poco de maíz, haces una pastura y en vez de durarte 4 años la tuviste que pastorear antes, los verdeos en vez de darte 4 comidas te da 1,5 o 2, entonces la posibilidad de que el año que viene sea un poco más complicado desde el punto de vista climático hace que pensemos que el año que viene va a ser un poco más complicado desde el punto de vista de precio de hacienda también, acarreado por ese clima. Devaluación. Para la producción ganadera, creo yo, es mi opinión, cada cual puede pensar distinto, diferente o todo lo contrario si quiere, pero que el gobierno devalúe nos genera un tremendo problema. El primer problema es que nos va a subir los costos, pero el precio, como no somos exportadores, no nos mueve demasiado. Los costos suben al día siguiente y hasta que logra subir el precio en la carnicería y puede llegar ese precio al día, pasan 2 meses que nos lo comemos. Generaría una devaluación el efecto del dólar y el maíz. ¿Se acuerdan que los que yo les decía antes? El efecto del que guardó el maíz perdió en dólares y el que lo convirtió en novillo, bueno, eso se terminaría si esta gente devalúa. Entonces, de vuelta, menos gente para comprar terneros. Y cuando se devalúa, el consumidor, el tipo que compra la carne que nosotros producimos, tiene menos plata en el bolsillo. Entonces, por más que falte carne, nos va a pagar menos y va a terminar comiendo pollo, que es el gráfico que veíamos al principio. Y ya para ir redondeando, y para ir terminando, este gráfico tiene que ver con
una cuestión que a veces es antipático charlar con colegas productores, pero que tiene que ver con algo que vamos a tener que cambiar, sea cual sea el próximo gobierno que venga, suponiendo que nos toque un gobierno más o menos lógico. No hablemos de ninguna locura, sino un gobierno que más o menos nos lleve la punta. El círculo azul representa el ciclo de los precios. Precios altos, precios que bajan, precios bajos, después el precio sube, el precio va y viene. Lo vimos en los gráficos anteriores, sobre todo el que estaba ajustado por inflación, ¿se acuerdan? Que iba y venía y después tenía una tendencia para abajo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que cuando el precio sube, no vendemos. Y el ternero vale 25, 26, 27, 28. Hoy no me acuerdo quién me contaba de los 28 pesos un lote de ternero. Y no está alto ya 28 pesos un lote de ternero. O sea con los números que cada uno tiene de costo en su campo. No es un precio ya como para decir más, sí, yo 28 lo agarro, saco y lo vendo. El tema de que hacemos subir el precio simplemente porque no vendemos, pero si no vendemos no aprovechamos el precio alto. Entonces, ¿cuándo vendemos? Vendemos cuando el precio se entra a caer. Y cuando el precio se entra a caer, el que valía 28 termina valiendo 22, 23, y ahí vendemos, cuando ya no vale nada. Y salimos todo a vender cuando llega a 22 y 23. Entonces, lo que valdría 22 o 23, como salimos todo a vender juntos, y lo mandamos a 20, porque abunda el ternero, no lo quiere comprar nadie. Eso es algo que tenemos que, nosotros, tranquera adentro como productores, empezar a pensarlo de una manera diferente. Empezar a pensar cuál es el precio, y esto lo digo humildemente, yo no le quiero manejar el campo a nadie, no me quiero meter en el campo de nadie, y si no les parece no me lleven el apunte, pero en serio, tenemos que empezar a entender que hacer subir el precio, si no vendemos, no sirve. Y vender cuando el precio baja, tampoco nos sirve. Y vendemos cuando el precio baja porque no nos queda más remedio, no porque queramos vender. Pero nos dejamos llevar por la corriente y eso nos juega en contra. Como productores individualmente y como grupo, a todos, porque terminamos vendiendo todos por chirola. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando el precio está arriba, vender, en la medida que va bajando, guardar esa plata, con todo lo difícil que es guardar plata en Argentina con el tema de la inflación. Eso lo entiendo, lo comprendo. En algún momento vamos a tener un gobierno que no nos va a dejar vivir con el 40% de inflación, volveremos a ser un país como el resto de los países del mundo, que tiene 4 o 5% anual. Entonces vamos a poder vender cuando está arriba, guardar la plata, comprar cuando el terreno está abajo, porque también tenemos una cultura que nos impide salir a comprar un lote de ternera cuando está barato, porque ¿cómo le vas a ir a comprar ahora que está tirado el precio? Andá, compralo, le haces un favor, si la vende ese muchacho es porque necesita la plata. Bueno, todo ese tipo de cosas, como productores, tenemos que empezar a pensarlo de manera diferente. O aunque sea considerarlo, si no lo quieren pensar, no hay ningún problema, no es algo imperativo. Pero nos haría muy bien a todos el tema de, en las etapas que el precio baja y los comercios entran en recesión porque no le venden a nadie porque el precio está bajo, ahí salir a comprar y cuando sube, cuando se recupera todo, ahí consumir la plata que guardamos en el otro momento para poder vender cuando el precio haya subido. Eso como productores tenemos que empezar a mirarlo porque de esa manera vamos a ayudarnos a todos y ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros que somos productores, pero además somos empresarios agropecuarios y las empresas están hechas para ganar plata. Nada más, gente. Muchísimas gracias. Disculpen si les